Internacional en materia de las actas electorales de la elección anterior del 28 de julio. Hay muchas acciones que se han llevado adelante en materia de detenciones también. El gobierno de Maduro ha emitido una serie de órdenes de aprehensión para mucha de la gente que simplemente por haber hecho un post en contra de Maduro habría estado, ¿no es cierto?, siendo detenida. Jóvenes, se habla de inclusive adolescentes y niños que estarían siendo detenidos. Así que vamos a hablar de ese tema y otros con nuestro invitado a continuación. Tenemos tanto de que hablar, también las reacciones de la comunidad internacional que naturalmente están ellos ya emitiendo comunicados, aunque de forma tibia se dice en muchos casos, ¿no es cierto?, en contra de Nicolás Maduro. Vamos a hablar de estos temas importantes, también la condición de María Corina Machado, que está en la clandestinidad y naturalmente pues no se va a mostrar, entendemos, tampoco se dice el presidente electo de Venezuela, tampoco se estaría mostrando, estarían en la clandestinidad a causa, claro, de esas amenazas que está imprimiendo el gobierno de Maduro. Bueno, para hablar del tema ya estoy con el señor Milo Alcalay, él es ex embajador de Venezuela ante la ONU. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes en su programa. Señor Milos, cuéntenos cuál es el escenario actual en Venezuela. Sabemos que la situación se ha agravado a partir de estas órdenes que ha emitido el gobierno de Maduro para arrestar o detener a quienes simplemente hubieran publicado algún post en las redes sociales o hayan emitido alguna crítica al gobierno de Maduro. Estamos viviendo, mi querido Osvaldo, momentos sumamente difíciles en Venezuela, porque sin lugar a duda, después de 25 años de una administración que ha colapsado, después de Venezuela haber sido uno de los países más ricos y más prósperos en nuestra región, se ha convertido en un colapso que ha llevado a 8 millones de venezolanos fuera de las fronteras. En tu país hay muchos venezolanos, pero hemos visto cómo hay la búsqueda de un nuevo cambio que se refuerce en la voluntad popular. Y el 28 de julio, precisamente, una aplastante mayoría triunfó, y después de un cuarto de siglo le ha dicho a los que están en el poder que era importante dejar de una vez y permitir un cambio, una transformación, una transición en democracia y en libertad. Lamentablemente, en la forma poco democrática de las actuales autoridades, que no entienden que ya terminó, tuvieron todos los recursos para llevar adelante una revolución en libertad, pero fracasaron. Y los mismos electores que votaron por el chavismo con la esperanza de un cambio en democracia son los que votaron por María Corina y por Edmundo. Entonces, en estos momentos tratan de criminalizar a los que triunfaron en vez de prepararse para buscar a través del diálogo, de las negociaciones, esa transición que el pueblo venezolano le ha dado el 28 de julio. Esto es así no solamente en Venezuela, sino hemos visto cómo la solidaridad de estos 8 millones en 350 ciudades del mundo. Pero además de eso, el consenso obtenido en la OEA, la posición de la Unión Europea, las situaciones de gobiernos de América Latina. Puedes contar con los dedos de una mano y te sobran los dedos los gobiernos en América Latina que respaldan este golpe a la democracia y a la libertad. De manera que estamos con la esperanza, no solamente por la democracia en Venezuela, sino porque si a través de mecanismos como el que estamos viviendo, la represión, la mentira, la manipulación de las instituciones se lleva a cabo, eso va a ser también un modelo para aquellas tiranías y dictaduras que no quieren dejar el poder en nuestra región. Ahora, señor Milos, ¿cuán importante es el apoyo de la comunidad internacional? Ya Estados Unidos ya no habla de reconocer o no, sino simplemente de ver la transición pacífica de Maduro a el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. También se han pronunciado varios, inclusive aliados de Maduro, que le han dicho, muestre las actas, abra una validación internacional independiente para poderlo considerar como presidente oficial, cosa que no ha sucedido. Es más, ya una vez que se ha hecho una investigación sobre las actas, se ha determinado, la justicia venezolana ha determinado que Maduro había ganado. Sí, bueno, una injusticia venezolana, porque con la constitución que Chávez impuso, cambió las reglas de los
poderes de la división tripartita de poderes. En todos los países de América Latina está el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. Pero en Venezuela hay otros dos poderes, el poder moral y el poder electoral. Y el poder electoral es una especie de tribunal electoral nacional, solamente dedicado a las elecciones. Ese Tribunal Nacional Electoral, que se llama Consejo Nacional Electoral, tiene por disposición de la Constitución y de las leyes la responsabilidad de mostrar los resultados en las actas, mesa por mesa, voto por voto, hasta el punto que las autoridades decían que es el mejor sistema electoral del mundo. Bueno, ese mejor sistema electoral del mundo, entre comillas, permite que los partidos de oposición tengan una copia de las actas. Y por eso es que en esta ocasión, previendo la posibilidad de un fraude, la oposición se armó de esas copias legalmente para poder demostrar que más del 70% de la población han respaldado a Edmundo González. Pero esas son las actas que el Consejo Nacional Electoral no quiere enseñar y que ha buscado mecanismos no constitucionales para que el tribunal, en vez de obligar al Consejo Nacional Electoral a entregar las actas, sencillamente es un poder cooptado por el Ejecutivo para darle un triunfo, no solamente un triunfo inconstitucional, sino además todo un aparato de represión contra todo aquel que quiso expresarse en contra de la continuación del régimen. Es una situación muy triste porque es un precedente muy nefasto. Y lo que tú decías, la comunidad internacional, no solamente a nivel del hemisferio, sino de la Unión Europea, las posiciones de Estados Unidos, de Canadá, hasta de países africanos, han exigido que entregue las actas. En el fondo, en la izquierda de América Latina, salvo algunas incondicionalidades, exigen que la izquierda deba ser democrática y no totalitaria. Entonces, en el debate de América Latina es no la permanencia en el poder por siempre tipo Cuba o Nicaragua, sino que permita también el juego democrático sea la expresión de la voluntad popular. Es lo que está en debate hoy en Venezuela. Señor Alcalá, ¿cómo debemos interpretar que el gobierno de Maduro esté iniciando acciones legales contra Edmundo González y no así contra María Corina Machado? Se dice en el panorama internacional que Maduro tendría algo de temor de poder iniciar alguna acción en contra de María Corina Machado. Bueno, yo creo que el tema de la represión es contra todos, no solamente contra los pobres que votaron a favor del cambio, que las cárceles han aumentado más de 2.000 presos, no solamente ha arreciado contra militares institucionales. Hoy en Venezuela en las cárceles hay más militares presos que civiles presos. No solamente ha amenazado a María Corina, sino que hoy en día el gran riesgo para Maduro es un presidente electo. Es decir, en cualquier democracia el presidente electo es el que debe ya ir conformando la transición, una larga transición, por cierto, porque doblando las reglas de la Constitución, la entrega del poder sería en enero del año próximo. Pero aún así, el criminalizar al triunfador y el hacer del triunfador un terrorista, un agente de la CIA, un asesino, bueno, es precisamente para impedir que este triunfo electoral sea reconocido. Cuando Edmundo González, que se presentó precisamente por la inhabilitación que le hicieron a María Corina Machado, ha tenido en muy breve tiempo un respaldo extraordinario dado por la líder María Corina Machado en la búsqueda de un cambio democrático que respete las reglas del juego y que establezca una vía de solución del grave drama político, económico y social en el que ha caído Venezuela. Y entonces hay que criminalizarlo, hay que perseguirlo, y eso es lo que nos ha llevado a que en vez de la transición sea la búsqueda de la represión. Mira, ahora, ¿cómo vemos el comportamiento de la comunidad internacional? Porque si bien es cierto, han emitido criterios, comunicados, todo aquello, no hay acciones concretas, contundentes. Estados Unidos, se le ha pedido a Estados Unidos, se le ha criticado mucho a Estados Unidos que sea tan tibia la postura que ellos emiten respecto a este gobierno que está iniciando nuevamente Maduro. En algún momento se decía que deberían ejercer medidas mucho más fuertes, presiones más fuertes para que Maduro finalmente decline.
Sí, eso que tú señalas, Osvaldo, es lo que normalmente es la reacción general en Venezuela. Sin embargo, el derecho internacional tiene sus limitaciones. Yo creo que en más declaraciones, cualquier gobierno sensato diría, bueno, perdí las elecciones, esto es un aislamiento mayor, la izquierda, el centro y la derecha de América Latina no me reconoce y vamos a ir buscando una transición en donde teniendo el poder de la Asamblea, teniendo el poder de la Fiscalía, teniendo el poder en el Ejecutivo, vamos a buscar una fórmula que nos permita a nosotros aceptar la transición, pero ese no es el caso. Entonces, a nivel internacional yo creo que ha llegado el momento en que las normas de derecho internacional tienen que aplicarse. Por ejemplo, no puede ser que continúen las violaciones de lesa humanidad. Existe un Tribunal Penal Internacional. Por ejemplo, no es posible que la corrupción llegue a los escándalos violando acuerdos internacionales. Ahí hay también una brecha de acción. No es posible que Venezuela se haya convertido en un trampolín del narcotráfico, inclusive llevado por altos funcionarios del Estado. Eso, hay acuerdos internacionales. De manera que yo creo que en la medida en que la comunidad internacional vea los efectos no solamente negativos, porque toda la comunidad de la decisión por consenso en la Organización de Estados Americanos, que nos guste o no nos guste, pero es la máxima institución regional, es la que podrá imponer el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, el cumplimiento de las cláusulas democráticas, el cumplimiento de los compromisos internacionales, y eso cada vez será una medida que aislará al régimen si es que no cumple con los acuerdos que se han firmado a nivel regional y a nivel mundial. Señor Alcalay, quiero agradecerle por su tiempo y comprometerlo a ver cómo va transcurriendo este tema político en Venezuela. Estaremos más adelante en contacto nuevamente para que nos pueda contar cuál es el panorama en Venezuela. ¿Le parece? Muchas gracias, con mucho gusto. Para nosotros La Voz de Bolivia es fundamental porque sabemos que estamos construyendo nuestra gran comunidad regional y continental, y lo que Bolivia haga en este momento, sobre todo en un momento en donde hay que reafirmar los valores de la libertad y la democracia, para nosotros es sumamente importante porque es la misma lucha. Es la lucha por la democracia, es la lucha por la libertad, es la lucha por una calidad de vida mejor para nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, hay un poco el panorama de lo que está sucediendo en Venezuela. Queremos agradecerle al señor Milos Alcalay, es embajador de Venezuela en la ONU, que ha estado con nosotros abordando lo que tiene que ver con la situación política en Venezuela. Amigos, vamos a cambiar de tema absolutamente. Vamos a disfrutar a continuación de un compacto deportivo.